Justín o los infortunios de la virtud, de El Marqués de Sade. Novena parte. «Ah, señor», respondí, «me hacéis temblar. ¿A dónde me lleváis entonces?» «A servir a unos falsificadores, puta», me dijo Dalville, cogiéndome del brazo y haciéndome cruzar a la fuerza un puente levadizo que se inclinó al llegar nosotros para volver a elevarse de inmediato. «Ahí están», agregó él una vez que llegamos al patio. «¿Ves ese pozo?», me dijo, señalándome una enorme y profunda cisterna cercana a la puerta, en la que dos mujeres desnudas y encadenadas hacían girar la rueda que echaba el agua en un receptáculo. «Ahí están tus compañeras y la tarea que te espera. Trabajarás 12 horas por día haciendo girar esa rueda y serás tratada igual que ellas cada vez que desobedezcas. Se te darán 6 onzas de pan negro y puedes ir renunciando a tu libertad, ya que jamás vas a recobrarla. Si el excesivo trabajo te ocasiona la muerte, se te arrojará ese agujero que ves al costado del pozo, donde ya hay más de 30 o 40 que han tenido esa suerte, y serás reemplazada por otra». «¡Santo cielo, señor!», exclamé arrojándome a los pies de Dalville. «Dignaos recordar que os salvé la vida, que no hace mucho tiempo, conmovido por mi ayuda y movido por el agradecimiento, me ofrecíais el bienestar. ¿No es eso lo que yo esperaba?» «¿Qué es lo que entiendes por agradecimiento? ¿Por qué crees que estoy cautivo de él? Detente a pensar entonces, pobre criatura. ¿Qué hacías cuando me socorriste? Entre la posibilidad de seguir tu camino y la de venir hacia mí, has elegido esto último siguiendo los impulsos de tu corazón. ¿Acaso ello no te dio placer? ¿Por qué diablos crees que estoy obligado a recompensarte por los placeres que tú misma te has procurado? ¿Cómo has podido concebir que un hombre como yo, que nada en el oro y en la opulencia, que tiene más de 1 millón de rentas y que está a punto de viajar a Venecia para disfrutar a sus anchas, se rebajará de verle algo a una miserable como tú? Aunque me hubieses devuelto la vida, tampoco te debería nada desde el momento en que lo has hecho por ti. A trabajar, esclava, a trabajar. Entérate de que la civilización, al alterar las instituciones de la naturaleza, no le quita para nada sus derechos. En un principio, ella creó seres fuertes y seres débiles con la intención de que éstos siempre estén sometidos a aquellos, como el cordero lo está siempre con respecto al lobo o el insecto en relación al elefante. La destreza y la inteligencia determinan la posición de un individuo. Ya no es la fuerza física la que le otorga una posición, sino la que adquiere por medio de sus riquezas. El hombre más rico se convierte en el hombre más fuerte y el más pobre en el más débil, pero exceptuando los motivos en los que se fundamenta el poder, la prioridad del fuerte sobre el débil estuvo siempre determinada por las leyes de la naturaleza, a la que le daba lo mismo que la cadena que sujetaba al débil fuese sostenida por el más rico o por el más fuerte, y que ella aplastase al más débil o al más pobre. Pero la naturaleza desconoce esos sentimientos de gratitud de los que intentas hablarme, Sofía. Las leyes de la naturaleza nada dicen acerca de que el placer que alguien siente por ayudar a otro se convierta en una obligación para el que lo recibe, renunciando por ello los derechos que tiene sobre el otro. ¿Acaso has visto entre los animales que pueden servirnos de ejemplo esos sentimientos de los que tú te jactas? Desde el momento en que estás sometida a mí por dinero o por mi fuerza, ¿te parece natural que renuncie a mis derechos por el hecho de que ayudándome a mí te has favorecido a ti misma o porque has pensado que algún beneficio obtendrías al hacerlo?
Pero aunque este mismo servicio se haya dado igual a igual, el orgullo jamás permitirá que un alma elevada se rebaje sintiendo agradecimiento. ¿Acaso no siempre es humillado el que recibe del otro? ¿Y esa humillación no es pago suficiente por la ayuda que ha recibido? El orgullo de sentirse por encima de su semejante porque se le ha hecho un servicio, ¿no es ya suficientemente halagador? ¿Qué otro placer necesita el que ha dado un servicio? Si el agradecimiento del que recibe es algo humillante y se convierte en un peso para él, ¿con qué derecho el otro le obligará a cargarlo? ¿Por qué debo soportar la humillación de aquel que me ayudó cada vez que me dirige su mirada? La ingratitud, lejos de ser un vicio, es más bien la virtud de las almas fuertes, mientras que el reconocimiento es una cualidad de las almas débiles. El esclavo encomienda la suya a su amo porque necesita de él, y el buey y el asno seguramente lo harían si supieran hablar, pero el más fuerte, antes guiado por sus intereses que por la naturaleza, no debe rendirse ante el que le sirve o le halaga. Que ayuden todo lo que quieran si es que encuentran placer en ello, pero que no exijan nada por el placer que ello les significó. Después de oír esos espantosos sofismas, a los que Dalville no me dio tiempo a responder, 2 criados vinieron a recogerme por orden suya, me quitaron la ropa y me encadenaron junto a mis compañeras, a las que me vi obligada a ayudar desde la misma noche sin permitirme ni siquiera un breve descanso tras el larguísimo viaje que acababa de hacer. No habían pasado 10 minutos desde que me hallaba ante aquella fatal rueda, cuando la banda de falsificadores, que acababa de realizar su trabajo, me rodeó para examinarme, con Dalville a la cabeza. Todos se burlaron con sarcasmos e impertinencias de la lacerante marca que llevaba injustamente sobre mi desgraciado cuerpo. Por fin, acabaron con aquella dolorosa escena y se marcharon. Luego, Dalville cogió una larga caña con un aguijón de hierro en la punta y me azotó con ella varias veces hasta hacerme sangrar. «Es así como serás tratada, puta», me dijo mientras me castigaba. «Y es que para tu desgracia no cumples con tu deber. No te he castigado porque no hayas cumplido, sino solo para mostrarte cómo trato a las que desobedecen». Los pinchazos ocasionados por la caña me producían unos dolores espantosos y comencé a dar alaridos mientras me retorcía entre los hierros de mis cadenas. Mis aullidos y contorsiones provocaron la risa entre los monstruos que me contemplaban. Y entonces tuve la amarga satisfacción de comprobar que si hay hombres que, llevados por la venganza o por una indigna voluptuosidad, pueden gozar con el dolor de los otros, también los hay que se reúnen para disfrutar de los mismos encantos sin otros motivos que la tiranía o la más deleznable curiosidad. El hombre es por naturaleza despreciable y en todas las circunstancias de su vida los males de sus semejantes le producen el más execrable de los placeres. Alrededor del pozo en el que trabajábamos había 3 reductos oscuros y separados entre sí, cerrados como si fueran celdas. Al caer la noche, uno de los criados que me había encadenado vino a indicarme cuál era la mía, y me retiré tras haber recibido la ración de agua, pan y habas que me correspondía. Fue allí donde me invadió el horror de la situación en que me hallaba. «Es posible», me decía, «que haya hombres tan bárbaros que puedan ahogar el sentimiento de gratitud al que, sin embargo, yo me entregaría gustosa si encontrase un alma honesta que me diese la ocasión de practicarlo? ¿Acaso desconocen el reconocimiento? Aquel que lo rechaza de modo tan inhumano, ¿no será un monstruo?». Estaba inmersa en estas reflexiones y llorando amargamente cuando de golpe se abrió la puerta de mi celda. Era Dalville. Sin decir ni una palabra,
Coloca sobre el suelo la vela con la que se alumbraba. Se echa encima de mí como si fuera un animal feroz y me somete a sus deseos, respondiendo con golpes a los intentos que hago por resistirme, venciendo las pocas fuerzas que yo puedo oponerle y que no eran sino obra de mi espíritu. Satisface sus deseos de un modo brutal, recoge la vela, cierra la puerta y desaparece. Pues bien, me dije, ¿es posible llevar el ultraje hasta esos extremos? ¿Qué diferencia puede haber entre un hombre como este y el menos manso de los animales del bosque? Entretanto, amanece sin que haya llegado a disfrutar ni un solo momento de descanso. Nuestras celdas se abren, nos vuelven a encadenar y reanudamos nuestra triste labor. Mis compañeras eran unas jóvenes que tendrían entre 25 y 30 años, y aunque embrutecidas por la miseria y deformadas por el esfuerzo físico, aún conservaban cierta belleza. Tenían una figura bonita y esbelta, y una de ellas aún lucía una espléndida cabellera. Con voz apagada me contaron que ambas habían sido amantes de Dalville, aunque en tiempos diferentes, en Lyon y en Grenoble, que él las había llevado a este horrible lugar, condenándolas a realizar el trabajo en el cual les ayudaba. Por ellas supe también que al presente tenía otra amante encantadora que, mucho más afortunada que ellas, la acompañaría a Venecia, a donde él se hallaba en vísperas de partir, si las considerables sumas que últimamente habían pasado a España le reportaban las letras de cambio que esperaba para Italia, ya que de ningún modo quería dejar su oro en Venecia. Allí no lo enviaba jamás, ya que solo hacía circular sus billetes falsos en aquellos países en los que no pensaba instalarse. De este modo, sin ser rico en el sitio en que deseaba vivir, vivía en ellos con billetes de un estado diferente, con lo que jamás podría descubrirse sus maniobras y su fortuna quedaba a salvo. Pero todo podía fallar al menor descuido, y el retiro que planificaba dependía absolutamente de esta última operación, en las que había invertido casi todas sus riquezas. Si en Cádiz aceptaban sus piastras y sus falsos luises, él los enviaría en forma de letras de cambio valederas extendidas contra un banco de Venecia y sería feliz por el resto de sus días. Si sus fechorías se descubrían, corría el riesgo de ser denunciado y recibiría su merecido. Ay, me dije al conocer esas pillerías, una vez más la providencia será justa y no permitirá que un monstruo como ese se salga con la suya. Nos vengará a todas. Hacia el mediodía nos dieron 2 horas de descanso que aprovechamos para respirar tranquilas y comer, cada una en su respectiva celda. 2 horas después volvieron a encadenarnos y nos hicieron trabajar hasta la noche sin que jamás nos permitiesen entrar al castillo. El hecho de que permaneciésemos desnudas durante 5 meses al año se debía al insoportable calor que pasábamos por el excesivo trabajo que debíamos realizar, y además, según me aseguraron mis compañeras, para recibir mejor los pinchazos del aguijón de la cuerda, con la que de cuando en cuando nos castigaba nuestro feroz amo. Durante el invierno nos daban un pantalón y un chaleco ajustado, que era una especie de hábito que nos envolvía completamente, pero que no alcanzaba a proteger nuestro cuerpo de los azotes de nuestro verdugo. Dalville no apareció para nada a lo largo de este primer día, pero hacia medianoche volvió para repetir su hazaña de la víspera. Aproveché ese momento para suplicarle que hiciera mi suerte menos penosa. «¿Con qué derecho me lo reclamas?», me dijo el bárbaro una vez que hubo satisfecho sus pasiones. ¿Es debido a que por un momento he querido satisfacer mis caprichos contigo? ¿Acaso me arrojo a tus pies para exigir unos favores por los cuales buscarás luego recompensas? No te pido nada.
Yo tomo, y eso es un derecho que ejerzo sobre ti, lo que no significa que deba abstenerte de exigirte otro. No hay amor en mis actos. Es un sentimiento que mi corazón jamás ha conocido. Me sirvo de una mujer por necesidad, tal como uno se sirve un vaso de cualquier bebida por una necesidad diferente, pero jamás doy a esa persona, sometida a mí por mi fuerza o por mi dinero, ni ternura ni aprecio. Se convierte en una posesión mía y no exijo de ella otra cosa que no sea sumisión. Por eso no estoy obligado a sentir gratitud hacia ella. Es lo mismo que pretender que un ladrón que arrebata la bolsa a un hombre en el bosque porque es más fuerte que él, le deba algún reconocimiento por el oro que acaba de dejarle. Así pues, el ultraje cometido contra una mujer puede constituir un título para cometerlo nuevamente, pero nunca será una razón valedera para que reciba una compensación. Luego de satisfacer sus deseos y pronunciar esas horribles palabras, Dalville sale bruscamente de mi celda. Vuelvo a enfrascarme en otras reflexiones, no más consoladoras que las anteriores. Por la tarde se acercó a vernos trabajar y como no habíamos echado al pozo la cantidad de agua estipulada, cogió su látigo y empezó a azotarnos hasta hacernos sangrar, aunque a mí mucho menos que a las otras, sin que ello fuera un impedimento para que acudiera a mi celda por la noche para satisfacer sus deseos al igual que en otras ocasiones. Le mostré las heridas que me había infligido, atreviéndome a recordarle aquella ocasión en que desgarré mis ropas para vendar las suyas. Pero Dalville, siempre dispuesto a gozar con el dolor, respondió a mis quejas con una docena de latigazos acompañados de las más horrendas blasfemias. Luego, como era habitual, abandonó prestamente mi celda tras satisfacer sus deseos del modo acostumbrado. Este tipo de situaciones se repitió durante casi todo un mes, al cabo del cual recibí de mi verdugo la gracia de quedar exenta del espantoso tormento de tener que satisfacer sus deseos. Mi vida en nada cambió, es decir, que continué teniendo más o menos las mismas gratificaciones y parecidos malos tratos. Iba ya a cumplir un año de tormentos en aquel lugar, cuando por todo el castillo corrió la noticia de que los deseos de Dalville se habían visto satisfechos, de que no solo había recibido en Venecia la considerable cantidad de letras que esperaba, sino que también se le volvieron a pedir varios millones de billetes falsos sobre los que libraría la cantidad de letras que quisiera contra la plaza de Venecia. Era imposible que ese malvado hiciese tan brillante fortuna de un modo tan inesperado. Más de 1 millón de rentas en las que jamás había pensado. Tal era el nuevo ejemplo que la providencia me deparaba para convencerme, una vez más, de que la prosperidad solo premiaba al vicio y los infortunios a la virtud. Dalville comenzó con los preparativos de su viaje y en las vísperas del mismo vino a verme a medianoche, como no ocurría desde hacía largo tiempo, para hablarme de la fortuna que acababa de adquirir. Me eché a sus pies y le supliqué con todas mis fuerzas que me dejase libre y que me diese el dinero necesario para ir a Grenoble. En Grenoble podrías denunciarme. No, señor, le dije, derramando mis lágrimas sobre sus rodillas. Os juro que nunca pondré allí los pies. Y para que estéis más seguro y quedéis convencido del todo, os suplico que me llevéis con vos a Venecia. Quizás se encuentre allí gente con más corazón que en mi patria, y si es que tenéis a bien llevarme, os juro por lo más sagrado que jamás voy a importunaros. No voy a darte nada, ni siquiera un escudo, me replicó aquel insigne bribón. Todo lo que sea limosna me asquea tanto que aunque mi fortuna fuese 3 veces mayor, jamás daría ni siquiera medio denario a un indigente, ya que iría en contra de mis principios. Los pobres están dentro del orden natural,
Al repartir en forma desigual la fuerza, la naturaleza nos ha convertido de su deseo de que esa desigualdad se mantenga. Aun a pesar de los cambios que nuestra civilización ha introducido en sus leyes. El pobre reemplaza al débil, ya te lo dije. Sublevarse y aniquilar el orden establecido es oponerse al orden de la naturaleza, rompiendo el equilibrio que está en la base de sus más sublimes disposiciones. Luchar por una igualdad peligrosa para la sociedad es dar alas a la indolencia y a la holgazanería. Es enseñar al pobre a robar al rico cuando éste se le antoje negarle una limosna, y acabará instaurándose la costumbre de que el pobre obtenga esos recursos sin trabajar. Oh, Señor, qué duros son esos principios. ¿Hablaríais de la misma manera si no siempre hubieseis sido rico? No hace falta que lo haya sido siempre. Mi padre lo era, pero abandoné su casa muy pronto y quise conocer la miseria antes de recibir la herencia que él iba a dejarme. Fui tan desventurado como tú, pero en cambio yo supe hacerme dueño de mi destino, supe aplastar bajo mis pies a esa inútil virtud que solo nos conduce al hospital o a la horca. Supe ver cuando joven que la religión, la caridad y los sentimientos humanitarios eran auténticos escollos para todo aquel que aspirase a tener fortuna, y yo consolidé la mía sobre las ruinas de los prejuicios de la sociedad. Logré llegar al intrincado templo de la divinidad que venero, burlándome de las leyes divinas y humanas, sacrificando siempre a los débiles con los que tropezaba en mi camino, abusando de la buena fe y de la credibilidad de los otros, arruinando al pobre y robando al rico. ¿Por qué no me imitas? Tu fortuna está en tus propias manos. La quimérica virtud a la que siempre obedeces, ¿acaso te ha recompensado por los sacrificios que hiciste por ella? Ya no hay tiempo, desventurada Sofía, no hay más tiempo. Llora tus faltas, sufre, y si puedes, trata de buscar entre los fantasmas que prefieras lo que la credulidad te ha hecho perder. Tras decir aquellas crueles palabras, Dalville se precipitó sobre mí, pero él me producía tal terror, sus espantosas máximas me inspiraban tanto odio, que le rechacé con todas mis fuerzas. Él se resarció a través de sus habituales crueldades, maltratándome a golpes, pero no triunfó. El fuego se apagó sin que llegase a satisfacer su pasión, y las lágrimas perdidas me vengaron de todos sus ultrajes. Al día siguiente, antes de su partida, ese desgraciado nos dio un nuevo espectáculo de crueldad y de barbarie que no haya ni un punto de comparación en los anales de Andrónico, de Nerón, de Wenceslao y de Tiberio. Todos creímos que su amante se iría con él, ya que la había hecho engalanar como para la ocasión. En el momento en que iban a montar a caballo, él la llevó hacia donde estábamos nosotras. «Este será tu lugar, vil criatura», le dijo ordenándole que se desnudase. «Quiero que mis camaradas me recuerden, dejándoles como prenda a la mujer de la que me creía enrendidamente enamorado, pero como aquí solo hacen falta 3 y yo debo recorrer un camino peligroso en el cual me serían de utilidad mis armas, voy a probar mis pistolas sobre alguna de vosotras». Diciendo esto, carga una, apunta con ella al pecho de las mujeres que hacíamos girar la rueda y dirigiéndose a la más antigua de sus amantes, «Ve», le dijo haciendo saltar la tapa de sus sesos, «ve a llevar mis noticias al otro mundo, ve a decirle al diablo que Dalville, el depravado más afortunado de la tierra, es el que desafía con mayor insolencia la mano de la providencia y la suya propia». Aquella infortunada, que no expiró de inmediato, se debatía bajo sus cadenas, ofreciendo un atroz espectáculo que el perverso miraba con placer. Hizo que arrojaran su cuerpo aún con vida a un agujero cercano al pozo,
en el que se enterraba a los que morían en el castillo, y tras encadenar a su amante, se quedó unos instantes contemplando cómo hacía mover la rueda. Le dio una docena de latigazos. El execrable bribón montó su caballo seguido por 2 criados, perdiéndose para siempre de nuestra vista. Todo cambió desde el día siguiente a la partida de Dalville. Su sucesor, un hombre sensato y de buen carácter, nos hizo descansar inmediatamente. «Esta no es tarea para un sexo débil y delicado», dijo con aire bondadoso. «Es a los animales a quienes corresponde mover esta máquina. Nuestro oficio ya es bastante criminal como para que aún tengamos que ofender gratuitamente al Ser Supremo con estas atrocidades». Nos instaló en el castillo, restituyó desinteresadamente al amante de Dalville en el puesto que ocupaba en la casa. A mi compañera y a mí nos puso en el taller a trabajar en la talla de piezas de moneda, tarea sin duda mucho menos fatigosa y por la que teníamos derecho además a muy buenas habitaciones y una excelente comida. Al cabo de 2 meses, el sucesor de Dalville, que se llamaba Roland, nos trajo la noticia de su feliz llegada a Venecia. Se había establecido allí, había logrado cobrar las letras con las que amasó una buena fortuna y disfrutaba de una prosperidad y dicha que jamás hubiese podido imaginar. Muy lejos estaba su sucesor de tener la suerte de Dalville. El desventurado Roland era un hombre honesto y solo eso le bastó para ser prontamente castigado. Un día en que todo se hallaba en calma en el castillo y el trabajo se realizaba cómoda y placenteramente bajo la dirección de aquel buen amo, los muros fueron sitiados por hombres a caballo. Como no podían pasar por el puente, escalaron los fosos y antes de que nuestra gente tuviese tiempo de pensar en su defensa, la casa fue invadida por más de 100 jinetes de la gendarmería. Tuvimos que rendirnos y fuimos encadenados como animales. Nos amarraron a unos caballos y nos llevaron a Grenoble. «¡Oh cielos!», me dije al entrar allí. «Esta es la ciudad en la que esperé encontrar paz y dicha». El proceso a los falsificadores se realizó sin tardanza y todos fueron condenados a la horca. Cuando vieron la marca que llevaba en la espalda, ni siquiera se molestaron en interrogarme y fui condenado al igual que los otros. Fue entonces cuando traté de obtener la gracia del célebre magistrado que honraba aquel tribunal y que era un juez íntegro, ciudadano intachable y filósofo esclarecido, cuya caridad y humanidad harán que quede grabado para siempre en el templo de la memoria en el nombre del juez más célebre y respetado. Él me escuchó. Y es más, convencido de mi buena fe y de la verdad de mis desgracias, se dignó ofrecerme el consuelo de sus lágrimas. ¡Ay, gran hombre! Te debo mi homenaje, mi corazón quiere rendírtelo. El reconocimiento de una infortunada no será oneroso para ti, y el triunfo que te ofrece al honrar a tu corazón será el más dulce consuelo para el suyo. M.S. pasó a ser mi abogado. Mis quejas fueron escuchadas, mis sollozos conmovieron a las almas caritativas y mis lágrimas se derramaron sobre los corazones que no eran de bronce y que derramaron toda su generosidad sobre mí. En general, las declaraciones de los imputados que iban a ser ejecutados me fueron favorables y contribuyeron a la encendida defensa que aquel magistrado hizo de mi inocencia. Se reconoció que había sido víctima de engaños, me declararon inocente, libre de culpa y cargos, y en completa libertad para disponer de mi vida. A todos aquellos servicios que hizo por mí, mi protector sumó el de hacer una colecta, a través de la cual conseguí cerca de 100 doblones. Por fin hallaba la paz y la felicidad. Mis presentimientos parecían cumplirse y creí que se habían acabado todos mis males. Pero pronto la providencia me demostraría que estaba muy lejos de conseguirlo.
Al salir de la prisión, me alojé en una posada frente al puente de Isère, en donde me habían asegurado que mi honestidad estaría a salvo. Siguiendo los consejos de MS, decidí permanecer un tiempo en la ciudad a fin de buscar trabajo. Regresaría a Lyon, llevándome las cartas de recomendación que el magistrado tuvo la bondad de darme a fin de que pudiese colocarme. Estaba comiendo en aquel albergue, en lo que se denomina la mesa redonda, cuando advertí que era fijamente observada por una obesa dama muy bien vestida que se hacía llamar baronesa. Por mi parte también la examiné con detenimiento hasta que me pareció reconocerla. Nos fuimos acercando la una hacia la otra al mismo tiempo y nos abrazamos como lo hacen dos personas que se conocen, pero que no recuerdan dónde. Por fin, la baronesa, llevándome aparte, me dijo: «Sofía, ¿me equivoco? ¿No eres aquella a quien salvé hace 10 años de la prisión? ¿No reconoces para nada a la Dubois?» Aunque aquel encuentro no me hacía ninguna gracia, le respondí con cortesía, pero me había topado con la mujer más hábil y astuta que había en Francia, y no había modo de zafarse de ella. Me colmó de atenciones y me comentó que se había interesado por mi suerte, como todo el mundo en aquella ciudad, pero sin saber de quién se trataba. Débil como de costumbre, me dejé llevar a su habitación, donde le conté mis desgracias. Fin de la 9ª parte.